Muy bien, vamos entonces con la lectura bíblica, Mateo 5, 27 y 30. La palabra de Dios dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Amén. Amén. Bueno, Jesucristo aquí sigue hablando acerca de su autoridad y la ampliación de la ley de Dios. La profundidad espiritual que Dios le dio a la ley, nadie se la había dado antes y ahora nos da una aplicación más práctica. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso se encuentra en Éxodo 20, 14, el mandamiento de no adulterarás. Es bueno comentar que nosotros entendemos como adulterio una persona casada conseguirse otra pareja y hacerlo obviamente en secreto. Esto es lo que socialmente significa, pero la palabra adulterio en el significado original hebreo significa cualquier, no solo cualquier acción mala sensual, cualquier pensamiento indecoroso, cualquier desliz sensual es cometer adulterio. La fornicación sí se refiere más al acto sexual prohibido con animales, con el mismo sexo, con otro sexo, pero que no es nuestra pareja. Eso sí es fornicación, pero adulterio es la manera más sutil de pecar frente a Dios en asuntos sensuales. Les doy un ejemplo. Adulterio es cuando una persona mira una revista pornográfica. Eso ya es adulterio y no ha cometido ninguna acción, pero eso ya es adulterio. Cuando una persona mira a otra que se está bañando, eso ya es adulterio. Cualquier desliz en la parte sensual es adulterar, es dañar mi vida y querer dañar la vida de los demás. Así que Jesús dijo, habéis oído que no cometerás adulterio, mas yo les agrego, mas yo les doy a entender o les explico que lo que significa es tan solo un pensamiento indecoroso, ya has cometido adulterio en tu corazón. Ahí es donde los judíos se aterraron y abrieron bien los ojos, porque para ellos adulterar era solo cometer la acción, pero mientras tanto podían mirar y codiciar a una mujer o a un hombre o a otra persona, porque eso no era pecado. Pero Jesús les dice, no, eso también es pecado, porque el pecado primero comienza en nuestra mente y luego que se ha desarrollado en la mente, llega a dar luz a una acción. Cuando alguien comete un pecado, hace algo, ya lo había pensado, ya lo había meditado, ya estaba en su mente. Somos el resultado de lo que pensamos. El sabio Salomón dijo, tal el pensamiento, tal es él. Por eso Jesús nos habló del cuidado del pensamiento. Al ya saber esto, entendemos entonces que no debemos tener malos pensamientos, pero la pregunta es, ¿y cómo hago? Si se pasan como un relámpago por la mente, hasta orando se nos pasan, ¿qué podemos hacer? Y han habido a través de la historia muchos métodos.
Uno de los primeros métodos que hubo fue los ermitaños. Los ermitaños eran personas consagradas a Dios que se dedicaban a Dios, y entonces lo hacían yéndose bien lejos de la sociedad y vivían alejados totalmente, solos, para no cometer pecados. Se cuenta de un hombre, Jerónimo Sanz, llegó a tener el título de santo, San Jerónimo, que vivía en un espacio de unos 2 metros cuadrados, totalmente alejado de la sociedad. Y vivió allí durante 35 años, con tal de no tener malos pensamientos y de no hacer nada malo. Y seguramente que no hizo nada malo, porque allí no lo podría hacer, pero seguramente que en su corazón muchas veces su voluntad fue vencida por el enemigo para pensar algo equivocado. Otro método de la gente es decir, no, no voy a pensar en esto, no, 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 no. Ese odio que tengo, esa rabia, ese deseo, cualquier cosa, no, 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 no voy a pensarlo. Y entonces entre más piensa en no pensarlo, más piensa en ese asunto, porque la mente No sé humana quién llamó. es difícil de controlar, No, tiene sus ¿será Leo? complicaciones. Es importante que nosotros mejor pidamos ayuda, pero ayuda divina. Creer que nosotros por nuestra propia cuenta podemos hacerlo, yo creo que hay cierta equivocación allí, porque el ser humano así solito no es capaz de hacerlo. Necesitamos la ayuda divina, y el Señor está dispuesto a prestar esa ayuda. Él lo ha prometido. Es mejor. Existen los comentaristas bíblicos nos dan dos métodos que podrían funcionar mejor. Número uno, nos dice que la primera es la acción cristiana. Jesucristo nos enseñó a trabajar unos por otros, a ayudarnos unos a otros. Y decían los antiguos con mucha razón: mente ocupada, mente desocupada, taller del diablo. Si estamos ocupados todo el tiempo, si estamos trabajando, si estamos laborando, nuestra mente tiene que estar ocupada en algo. Lastimosamente, a veces en nuestros momentos de ocio es donde vienen pensamientos equivocados, pensamientos pecaminosos. Tenemos el ejemplo del rey David. El rey David fue un hombre modelo, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Un rey que no hacía cosas malas como los demás reyes. Un rey que se abstenía de matar injustificadamente, solamente en batalla. Pero Saúl, por ejemplo, mandó a matar a todos los sacerdotes que ayudaron a David a escapar. A todos los mandó a matar. Y eso fue un acto terriblemente malo, injusto, pero él era el rey y a él nadie lo juzgaba, él hacía lo que quería. Los reyes pretendían ser como pequeños dioses en la tierra, y así la vida de la gente estaba en su mano a toda hora. David nunca pretendió hacer eso, siempre fue una persona justa, tenía un gran sentido de hacer juicio, de equidad, de igualdad. Pero un día mandó a su ejército a pelear una batalla importante, y él dijo: yo me voy a quedar en el reino, yo voy a descansar. Y lastimosamente en ese descanso David arruinó su vida. No fue tanto el pecado que él cometió como las consecuencias que le tocó pagar por su error. Y su error fue una mente desocupada. Su error fue no estar donde Dios le dijo que estuviera. Él debía estar en la batalla, dirigiendo el pueblo de Dios para ganar lo más pronto posible esa batalla que debía ganar, pero no lo hizo así. Se quedó descansando. Es mejor tener la mente ocupada,
Es mejor estar ocupado, trabajando, y al estar trabajando por los demás y por nuestra familia, estaremos alejados del pecado casi que sin darnos cuenta, porque la mente, cuando se ocupa en algo, no tiene tiempo de ocuparse en otra cosa. Cuando estamos leyendo un buen libro, la Biblia, cuando estamos viendo un mensaje espiritual, no podemos estar viendo otra cosa, obviamente. Así que es la ocupación. Yo creo que si podríamos definir la religión de una manera práctica, la definiríamos como Jesús. Jesús, dice la Biblia, colocando una toalla alrededor de la cintura, una palangana y un librillo, un cepillo o algo, fue a lavar los pies a cada uno de sus discípulos. Una toalla para trabajar, un trapo rojo para limpiar, para ayudar, es una buena metodología para alejarnos del pecado. Y una segunda forma de alejarnos del pecado es llenar nuestra mente de buenos pensamientos, reemplazar cada pensamiento malo, lo reemplazo por un pensamiento bueno. El plan de Dios es que nuestra vida esté llena de cosas buenas, porque ahí tenemos el Espíritu de Dios. Cuando pensamos en algo bueno e invocamos a Dios, Él está ahí. Y Él está para ayudarnos. El Espíritu Santo está en tu corazón. Y en la manera en que tomamos decisiones sabias hacia nuestro bien, Él las aplaudirá y las reforzará y nos ayudará. La decisión del pecado se toma antes de hacerlo. Antes de salir de mi casa, decía Job, hice un pacto con mis ojos. No mirar lo que sea malo, no codiciar lo que no es mío. Y entonces cuando yo salgo a la calle y voy con ese pacto de mis ojos, solamente mirar lo que debo mirar, no voy a tener muchos problemas. Y cuando me acostumbro, cuando repito esa acción, a lo último me acostumbro. Y a lo último sales por la calle y no tienes ningún mal pensamiento y te encuentras con personas atractivas, bonitas, inteligentes, y admiras su belleza espiritual, aún su belleza material, pero tu mente no se va al pecado de la lascivia, no se va al pecado de la codicia, porque te has ido acostumbrando a solo ver en las personas sus ojos, sus pensamientos, lo que dicen, y no sus figuras, sino sus formas. Todo es una adaptación, todo es una costumbre, y el organismo, nuestra mente se acomoda a eso que le estamos ordenando hacer. Los sentidos son las avenidas que llevan a nuestro cerebro la información. Jesucristo está diciendo aquí que, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo. Está diciendo aquí el Señor de una manera simbólica que debemos evitar las trampas. Allí la palabra griega quiere decir cuando, por ejemplo, se hace un hueco y lo tapaban con hojas de una manera maliciosa, de tal manera que cuando el enemigo viniera, sin darse cuenta, separaran esas hojas y se iba irremediablemente a un hoyo profundo. Esa era una trampa. Jesús está hablando aquí de las trampas. Hay trampas que nos agarran fácilmente, y el Señor dice, tengan cuidado, mucho cuidado. No está diciendo en sí que quedemos ciegos y que nos cortemos las manos y con las cuales hacemos maldad, o los ojos con los cuales miramos lo que no debemos mirar. Está diciendo de una manera simbólica que aquellas cosas que no te sirvan, sácalas. Si tú tienes un amigo o una amiga y analizas que cada vez que te reúnes con esa persona es solamente para hacer algo malo, entonces Dios está diciendo, mejor pierde tu amigo. Saca a tu amigo de tu vida, o tu amiga, o tu compañero de trabajo. Solamente te invita a lo malo. Solamente hay cosas malas con él.
y esa amistad no te conviene. El apóstol Pablo dijo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es mejor no tener ese amigo que tenerlo para que me degrade y me lleve a la perdición. Sin ningún sentimiento, ahí toca desprendernos, porque estamos en el mundo, pero con la ayuda de Dios no debemos participar de lo que, de la mundanalidad, del pecado. No es el plan que Dios tiene para con nosotros. Así que es necesario ser desprendidos y desprendernos de aquello que nos hace daño, que de alguna manera irremediablemente nos está quitando esa comunión con Dios. Dice, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es mejor que se pierda un amigo tuyo, es mejor que se pierda una posible pareja para ti, pero lo mejor es estar en comunión con Dios. El enemigo tiene sus ofrecimientos al ser humano, le ofrece una vida de libertad, pero Dios no ofrece esa vida de libertad porque Dios está pensando en la comodidad de los demás. Así que si miramos a una mujer para codiciarla, podríamos llegar al acto. Y si llegamos al acto, entonces le estaríamos quitando una mujer a otra persona o una pareja a otra persona. Y vamos a traer no solamente tragedia a mi vida, sino tragedia a la vida de los demás. ¿Cuántos hogares se han perdido por el adulterio? Por practicar una relación ilícita, y lastimosamente eso se ve en todas las áreas y en todos los estamentos, en las empresas. Cuánta fornicación y adulterio hay en las empresas, y no solamente en ellas, también se ha visto en las iglesias, y es reprochable bajo todo punto de vista, pero se ve, pero ocurre lastimosamente. Y hay un daño terrible cuando todo saca a la luz. Satanás al principio te tapa, te hace la forma de que nadie se dé cuenta, y después todo sale a la luz, todo se destapa, y cuando todo se destapa, allí hay hogares destruidos, y los hijos sufren y van a vivir con las tías, con los abuelos, porque ya el papá solo, la mamá sola, pues no puede tenerlos. Hay dolor, hay sufrimiento. El Señor te dice que no hagamos eso porque vamos a causar dolor a otras personas. Quizás no en el momento, pero sí más adelante cuando todo se descubra. Una de las tontas mentiras del enemigo es decirte, no te preocupes, que nadie se va a dar cuenta. No, esto es un secretico, esto se va a mantener aislado, nadie lo sabrá. Pero el Señor ha dicho que entre cielo y tierra no hay nada oculto, que todo saldrá a la luz finalmente. El tiempo todo lo va destapando, y con los años nos damos cuenta qué ocurría en aquella época que no lo entendíamos. Y cuando llegan los años venideros nos damos cuenta qué fue lo que realmente pasó. Todo sale a la luz finalmente. Si saliera a la luz, estaríamos entonces en graves problemas por lo que hemos hecho. El Señor quiere que tengas libertad, que vivas tranquilo. Él ha venido para traerte paz a tu vida, y esa paz viene en el cumplimiento de los mandamientos, que se vuelven un cerco protector en tu vida. Se vuelven una forma de protegerte para que tengas felicidad y para que no les lleve ruina a los demás. Hay hombres, por ejemplo, que cuando están con una mujer ilícitamente, hacen el daño y luego desaparecen. La mujer queda sin esposo porque es dejada por su infidelidad, y el hombre con el cual apareció, hizo su infidelidad, no aparece por ningún lado. Y ahora hay una gran dificultad. ¿Cuántas niñas antes de casarse practican la sexualidad, y luego el novio, al verlas en embarazo, dice, no, ese hijo yo creo que no es mío?
Ahí se pierde toda hombría. ¿Y quién responde? Entonces la mujer. Y les toca ser madres solteras, cabeza de hogar. ¿Y cuántas mujeres les toca vivir esta vida dura, difícil? Dios no quiere eso. Dios formó un hogar entre un hombre y una mujer para que allí nazcan los hijos y sean de gran bendición. Dios quiere la felicidad para la raza humana y les ha dicho claramente cómo y dónde la pueden conseguir y adquirir. No es malo codiciar a una mujer siempre y cuando sea la tuya. Codiciar a un hombre siempre y cuando sea el tuyo. No es malo tener pensamientos sensuales siempre y cuando sea con tu pareja. Allí con tu pareja tenemos esa libertad, tenemos ese privilegio. Claro que sí, Dios no nos ha negado nada. Un joven el sábado antepasado explicando este tema decía que tenía una tía muy espiritual y tenía ya, la tía tiene 45 años, ella es virgen y dice que es que la sexualidad es pecado. Y el joven decía, pero y entonces si es pecado Dios, ¿por qué nos hizo diferentes? ¿Por qué hizo una mujer como es y un hombre como es, donde totalmente somos anatómicamente distintos? ¿Para qué nos hizo así? ¿Para qué colocó atracción en uno por el otro? Yo le decía al joven, tú tienes toda la razón. Claro que la sexualidad no es pecado. Es una bendición y Dios la creó para deleite de sus hijos. Lo que Dios quiere es que lo hagamos dentro del contexto, dentro de las formas sociales en donde no vamos a perjudicar a nadie. Y esto es dentro del matrimonio. Y Dios permite que lo goces toda tu vida. Es una gran bendición que Dios ha creado. No es como el diablo lo propone, que eso es pecado. No, 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 no es pecado. La sexualidad nunca ha sido pecado. Inclusive algunos ignorantemente piensan que el primer pecado de Adán y Eva fue estar ellos dos juntos y disfrutar de la sexualidad y que entonces Adán se comió la manzana de Eva y lo dicen de una manera maliciosa. No, el pecado solamente fue desobediencia. Ellos hubieran podido obedecer sin ningún problema, porque imagínense, ellos dos solos, y si el pecado hubiera sido la sexualidad, pues irremediablemente iban a estar juntos, porque hay una atracción que Dios colocó en el hombre y la mujer, es algo puesto por Dios, nos atraemos mutuamente. Ahora el diablo ha puesto atracción entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, y esto es diabólico. Esto es totalmente reprochable y el mundo cristiano protestamos en contra de estas prácticas antibíblicas, anticristianas, antisociales. Pero bueno, para la gente ya esto es bueno porque estamos en el momento en que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Pero viviendo una vida cristiana como está en su palabra, la atracción de un hombre por una mujer es algo bueno, maravilloso, que nos podemos enamorar, que podemos disfrutar de estos deleites que Dios ha creado en todo ese mundo romántico. Es algo maravilloso y no es pecado para nada. Lo que Dios quiere es que lo hagamos en el momento apropiado, con la persona apropiada, y solamente así podríamos traer paz a mi vida y a la vida de los demás. Porque no solamente es que tú te sientas feliz y contento, es que los demás también se sientan felices y contentos. Aquel hombre o aquella mujer que mantiene muchos novios o novias, pues bueno, se siente muy feliz, pero debe comprender que cada mujer necesita una ilusión, necesita un hogar, necesita un hombre solamente para ella. Pero el muchacho, el Juan, el don Juan, el hombre atractivo, elegante, con plata, quiere tener 5, 7, 10, pero no les puede dar ilusiones a 10, no les puede dar un hogar a las 10 al mismo tiempo. Imposible. Entonces está pensando solamente en él y esto es un egoísmo fatal. Necesitamos pensar que cada mujer necesita una ilusión y si un hombre no puede darle esa ilusión a esa mujer de un hogar, de unos hijos, de una estabilidad, de un amor,
entonces no dañes esa persona. No, decían los antiguos, no revuelvas el agua que otro ha de beber, no ensucies el agua que otra persona ha de beber. Si tú no puedes hacerlo, si no tienes buena intención con ese joven o con esa señorita, ¿para qué vas a dañar esa agua? ¿Para qué la vas a ensuciar? Déjala que corra, que otro la tomará. Tú no quieres sino solamente probarla y desecharla, pues deja que otro la pruebe y se quede con ella. Es un mundo para bendición de todos. El Señor nunca colocaría un mandato que sea para nuestra infelicidad. Dios todo lo hizo pensando en nuestra felicidad. Eso es lo que Él quiere. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Aquí ya el Señor entra a hablar de algo más serio y no solamente la felicidad en esta vida, sino en la vida venidera. El Señor dice, todos tus pecados te son perdonados en el momento en que vamos a Cristo. Pero una vez que iniciamos una vida con Cristo, entonces nuestro mundo debe comenzar a cambiar y a ser transformado. Si yo venía fornicando y adulterando por la vida y me encuentro con Jesús y el Señor me regala la salvación y me anota en el libro de la vida y estoy listo para ir al cielo, esa vida que traía no puedo seguirla viviendo. Ahora debo vivir una vida a los pies de Cristo que me ilumina un camino santo y piadoso para vivir. Y dice el apóstol Pablo, el que robaba, Dios le perdonó, pero ya no robe más. El que injuriaba y se burlaba de los demás, está bien. Dios ignoró esa vida de pecado por amor y misericordia. Ignora tu pasado, pero ahora ya no lo hagamos más, ya seamos conscientes que dañamos a otras personas, que le hacemos daño a otros por satisfacer quizás un deseo personal. Así que no podemos hacer esto, nuestra vida debe cambiar. Y está todo reflejado en las bodas, en la fiesta de bodas que el Señor nos invita y dice que en la fiesta de bodas, todo el que llegaba a la fiesta de bodas debía colocarse el vestido para poder entrar a la fiesta y todos entraban del mismo vestido, de tal manera que todos se veían totalmente iguales, pero hubo alguien en que se entró sin cambiarse. Y el dueño de la fiesta dijo, ¿y usted por qué está aquí? ¿Por qué no tienes el vestido de bodas? Sacadlo y echadlo afuera. Esto significa entonces el Señor dando a entender que iremos al cielo. Pues necesitamos para ir al cielo, antes de entrar al cielo, colocarnos el vestido de Cristo Jesús. Vestirnos con la piedad, el amor, la misericordia, la bondad que debemos tener en este mundo para con los demás. Ese vestido es la salvación, vestiduras blancas, resplandecientes. Con ellas debemos entrar al reino de los cielos. Nuestra vida venía en un continuo pecar, pero al encontrarnos con Cristo, nuestra vida se transforma y nos devolvemos ahora a un continuo actuar para honra y gloria del Señor. La mejor manera de evitar el pecado, mantengámonos ocupados en las cosas del Señor, arando, trabajando, orando, ayudando a otros, compartiendo con otros, haciendo cosas buenas. Al estar ocupados en el trabajo, no tendremos tiempo para darnos el gusto de pecar. Hay mucha gente que no peca por necesidad, peca solamente por placer, solamente por cambiar sus acciones, solamente por variar. Dicen que en la variedad está el placer y esto tiene su mensaje subliminal. No, en la variedad no está el placer. En cumplir los mandamientos está el verdadero placer, en vivir bajo las alas protectoras de Cristo y sentir su presencia cada día. En vivir bajo la dirección del Espíritu Santo está el verdadero placer de vivir en este mundo y sentir su presencia a cada instante. Dios nos bendiga y nos ayude a vivir una vida llena de ese placer que da
estar siempre a los pies de Cristo Jesús. Amén. Amén.